Buenos días, a nombre de Canaco La Paz le damos la bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, el tema herramientas para el emprendimiento. Me da mucho gusto recibir a la maestra en ciencias, Verónica Sendrero Madinabeitia. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia como líder en instituciones públicas y privadas. Es doctora en ciencias políticas y sociales, maestra en ciencias en administración e ingeniería industrial con especialidad en planeación. Se desempeñó durante 10 años en la Banca de Desarrollo Nacional Financiera como directiva en las áreas de financiamiento y recuperación de cartera. Cuenta con 17 años de experiencia en docencia e investigación. Se ha desempeñado como docente impartiendo cátedra a nivel licenciatura y maestría. Actualmente es directora general de la firma Asertiva 360 y Asociados SC, brindando los servicios de capacitación, consultoría, comunicación y coaching empresarial. Lo más breve que pude, maestra, yo sé que tiene mucha experiencia usted con estos temas. Le agradezco que nos apoye el día de hoy con el tema y le dejo la palabra. Adelante. No se escucha, maestra. Hola, muy buenos días a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? Perfecto, ya la escuchamos. Excelente, muy bien. Pues bueno, antes de iniciar, sí me gustaría agradecer de manera muy personal al licenciado Juan Carlos Esquedaján, que es el director del Consejo, el presidente del Consejo Directivo de la Canaco, a la licenciada Claudia Saraí Rábago, que es la directora general, y a usted, Lilian Holguín, coordinadora de capacitación, por esta oportunidad de llegar a este encuentro, poder compartir y participar con los objetivos de la Cámara. Muchísimas gracias y pues bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a compartir la pantalla para dar inicio a nuestra charla. Muy bien, antes de iniciar quiero platicarles un poquito sobre cómo vamos a desarrollar esta conferencia y pedirles de favor acatar pues algunas disposiciones con el único propósito que nuestra charla, que nuestra videoconferencia se desarrolle en el mejor ambiente, de la mejor manera y con las menos interrupciones posibles, ¿no? Vamos a solicitarles que durante toda la sesión permanezcan nuestros micrófonos en silencio, salvo que alguna persona desee participar, hacer alguna pregunta, pues le concederemos con muchísimo gusto el uso de la voz. Solamente les pediremos que levanten la manita, que aquí mismo en la aplicación viene. También les pedimos de preferencia que sus cámaras estén encendidas, ¿no? Que sus participaciones sean breves, concretas y que escuchemos con muchísimo respeto a nuestros compañeros, a las y los participantes de esta sesión. Pues bueno, yo quiero decirles que estoy muy contenta, me siento complacida el estar esta mañana aquí con todas y todos ustedes. Y más allá de estar contenta porque veo mucha audiencia, hubo respuesta para esta videoconferencia, pues estoy segura que tenemos algo en común y eso es lo que me mantiene complacida y sumamente contenta. ¿Sí? Algo en común. ¿Y qué es esto que tenemos en común? Pues bueno, todos los que estamos aquí presentes leímos el nombre de la videoconferencia, herramientas para el emprendimiento. Entonces, eso segura estoy que tenemos en común algunas cosas. Ahí, algunos de estos preceptos que voy a mencionar se van a identificar con algunos de ellos. Hemos vivido el sueño en algún momento de nuestra vida emprender nuestra propia empresa, nuestro propio negocio. Somos o hemos sido empleados que nos ha pasado por nuestra mente, ay, ya estoy cansado o cansada, quiero salirme de mi trabajo y poner mi propia empresa, ser mi propio jefe, ganar mucho dinero, etcétera, etcétera. También hemos emprendido quizás y no hemos tenido éxito. Otros hemos emprendido y pues pese a todas las adversidades aún estamos. O simplemente otras de las personas que estamos acá esta mañana compartiendo, hemos dicho, yo trabajo, tengo mi carrera y mi trayectoria ejecutiva, directiva, laboral, pero quiero obtener una fuente de ingresos extra, quiero complementar mis ingresos.
Bueno, entonces, si todos nosotros tenemos algo de esto, algo de lo que hemos platicado, estos elementos en común, estamos en el mejor lugar. ¿Por qué? Porque esta mañana vamos a platicar un poquito, vamos a socializar, vamos a reflexionar elementos importantes que van a coadyuvar precisamente con esas ideas que tenemos de emprendimientos. A ver, por ahí Mayra Martínez está levantando la manita. Mayra. Adelante, Mayra, ¿quieres hacer alguna pregunta? Creo que le quedó la manita por ahí, ¿verdad? No, se está conectando su audio. Ok. ¿Quiere hacer alguna pregunta, Mayra? Parece que no escucha aún. Vamos a continuar entonces, ¿no? Muy bien. Vamos a iniciar platicando un poquito sobre asuntos muy importantes. ¿Sabían ustedes que 8 de cada 10 empresas mexicanas fracasan en los 2 primeros años? Verdaderamente es una cifra importante, ¿no? Es el 75% de los emprendimientos no llegan a los 2 años. Y pues bueno, hay organismos, hay instituciones, hay centros de investigación preocupados, los gobiernos, los propios privados, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que pasa? Que ese 75% de las empresas no llegan a los 2 años, ¿no? Pues bueno, las principales causas que se han detectado después de diversos estudios por diversos organismos son principalmente el problema con las ideas, con la validación de las ideas y la acción de esas ideas. ¿Qué queremos decir con esto, no? Y eso es sabido y seguramente lo han escuchado, lo han vivido, lo han visto, ¿no? ¿Cuál es el problema con las ideas? Siempre tenemos un deseo vago, ¿no? O vamos a googlear y, a ver, negocios de éxito, ideas para negocios, ¿no? Todo eso buscamos. Empresas que funcionen, ¿no? O porque le fue bien a mi compañero, a mi vecino, a mi amigo, ¿no? Ah, yo también voy a poner un negocio. Eso es una idea aislada, vaga, que no tiene fundamento, que no tiene una certeza, que no tiene una seguridad. Y eso es lo que comúnmente sucede. El otro problema con la validación de las ideas. No llevo a cabo realmente la comprobación o la validación de esas ideas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, no materializo, no investigo, no voy al entorno, no voy al mercado, no determino una viabilidad real de penetración en el mercado, no detecto una necesidad real de ese producto o ese servicio que pretendo lanzar en función de mi idea. Y por supuesto, con la acción de esas ideas, si yo no tengo medido la dimensión de mi mercado, es más, no sé siquiera si existe una necesidad insatisfecha, no sé siquiera si las características, cualidades, atributos, precio y demás que mi producto o servicio va a brindar, lo quieren. Si el mercado tiene el poder adquisitivo para comprarlo o no. Por lo tanto, accionar esas ideas me va a ser difícil porque además no solo es el mercado, es otra serie de componentes o elementos en el tema del emprendimiento que tengo que considerar, que más adelantito lo vamos a ver en el tema del plan de negocios. Entonces, ese es el principal problema por el cual la mayoría de las empresas, alrededor del 75% de los emprendimientos fracasan en un corto tiempo. Otro aspecto importantísimo es la falta de aptitudes y el conocimiento del sistema en general. Y las aptitudes, ¿a qué nos referimos? A las capacidades que las personas tenemos para hacer bien las cosas. No es porque sea una moda o porque todos lo están haciendo y les está yendo bien o les está yendo más o menos bien. Lo puedo hacer, yo tengo la aptitud y la capacidad para hacerlo. Pues bueno, es importante reflexionarlo, ¿no? Y pues los conocimientos del sistema, no solamente me refiero a conocimientos técnicos para poder realizar el oficio, poder fabricar o prestar el servicio, ¿no? Me refiero al conocimiento del sistema en general, el micro y macroentorno en el cual se va a desarrollar nuestro emprendimiento, nuestra empresa. El microentorno son todas aquellas variables internas y externas que intervienen de manera directa, que confluyen en nuestra operativa de la empresa. Vamos a hablar de una manera interna, el empleado,
todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, el macroentorno, todo lo que está al exterior de nuestro organismo que no depende de nosotros, que no podemos hacer que suceda o no suceda, competencia, factores políticos, climáticos, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Falta de capacitación y actualización. Hoy por hoy, sobre todo, los modelos de negocios han cambiado. Si no nos actualizamos, nos vamos a quedar en el tiempo, ¿no? Hay modelos de negocios disruptivos que hoy por hoy son los que están saliendo adelante. Con la suma de las tecnologías, en la era digital, señoras, señores, estamos hoy por hoy, tenemos que trabajar para salir al frente y por lo tanto tenemos que actualizarnos y capacitarnos. Capacitarnos es la clave del éxito. Y otro problema que está, pues, tristemente comprobado es la disposición del capital inicial y la gestión del flujo de caja. Y fíjense, cuando digo gestión del capital inicial, no solamente es decir, no tengo financiamiento, no, hay fuentes de financiamiento. Ciertamente son escasas, pero las hay. Más que nada se refiere a la problemática de que al disponer ese capital inicial, en principio no tengo la cuantía o no tengo definido la proporción real, la cantidad real de dinero o de capital que voy a requerir para cada una de mis inversiones, porque esa es una parte de un emprendimiento, las inversiones totales iniciales y luego los procesos propios, la operación propia de mi negocio que genera un egreso y un ingreso, pero al inicio, ¿sí? Nos perdemos un poco porque no tenemos esa definición, esas cantidades, y si obtenemos un financiamiento o un crédito, ¿verdad? Como no tenemos bien definido esto, pues no ejercemos ese capital, no disponemos o no aplicamos esos dineros para lo que realmente se solicitaron. Entonces tenemos otro tipo de problemas. Cuando ya viene el primer pago, nuestra primera amortización, pues ya no tenemos para pagar o ando tapando un hoyo, destapando otro, ¿verdad? Pues agarro de la nómina, si es que tengo para la nómina, etcétera, etcétera. Por eso habla que el problema del manejo del flujo de caja es otra de las, digamos, causas por las que estos emprendimientos en un 75% cierran sus puertas en los primeros 2 años. Y es una tristeza, ¿verdad? Porque no se trata de estar a prueba y error. Son decisiones de vida, son decisiones que representan para nosotros un bienestar, una movilidad social, económica y laboral. Podernos preparar, podernos afianzar, poder adoptar y tomar estas herramientas del emprendimiento que nos permitan capitalizar esa idea, que nos permitan precisamente lograr esa movilidad social que nos ayude a estar a otro nivel o al siguiente nivel, como dicen muchas personas, ¿no? Esa movilidad económica que nos permita obtener mayores ingresos, que eso se traduce en bienestar social para mí y para mi familia, ¿no? Entonces, estos son los problemas básicos, recurrentes y más importantes que acontecen a este tipo de empresas que no llegan a los 2 años. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay muchas cosas que podemos hacer, no adoptar patrones repetitivos, no, sino que adoptar el cambio. Pero para poder cambiar tenemos que hacer la tarea primero, ¿no? Además de toda esta problemática, además de estas situaciones y causas que ya han sido estudiadas, han sido comprobadas, pues bueno, un dato interesante, ¿no? Un estimado de 1.6 millones de negocios mexicanos cerraron de forma definitiva, por ejemplo, entre octubre del 2020 y julio del 2021, en medio de la crisis del COVID-19, ¿no? Nadie nos esperábamos, fue una situación impensable, aconteció. Fíjense, además o aunado a esta problemática que acabamos de comentar, ¿no? Sucede esto. Pero paradójicamente, en ese mismo periodo, surgieron aproximadamente 1.2 millones de establecimientos. Estamos hablando de cifras nacionales, ¿no? Fíjense cómo es que suceden estas cosas. ¿Qué creen ustedes que este 1.2 millones de empresas hicieron, pensaron, cómo actuaron para poder generarse en medio de esta situación coyuntural, en medio de esta pandemia que no pensábamos y que tuvo serias afectaciones en todo el sistema económico, familiar, social a nivel nacional?
algo hicieron. Bueno, ese es el punto de partida, ¿sí? Aprovecharon una oportunidad. El problema lo convirtieron en una oportunidad. Había una necesidad o muchas necesidades que estas empresas pudieron capitalizar. Hubo muchísimo desempleo, también ustedes lo saben, ¿no? No estamos en una sesión para dar cifras estadísticas, pero justo esas personas que quedaron desempleadas a causa de la COVID-19 tuvieron que hacer algo. ¿Ah? Tenían familia, tenían compromisos económicos, tenían una vida por delante, no se pudieron quedar de brazos cruzados. Entonces, ¿qué hacer? Tuvieron la necesidad, la urgencia de accionar, de tener una idea, de validarla y entrarle al mercado. Esos son los 3 preceptos que vamos a ver en nuestra charla, en nuestra conferencia, para poder dotarles de herramientas justamente que potencien, que faciliten, que coadyuven en ese emprendimiento para que no seamos pues de las desafortunadas empresas que cierran, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr ser parte de ese 25% de empresas o de emprendimientos que no fracasan? Ups, la pregunta de los 64,000, ¿verdad? La primera respuesta, no hay una receta secreta. Nadie somos iguales, ningún negocio es igual. Somos únicos e irrepetibles y cada uno de nosotros y nosotras tenemos capacidades y potencialidades diferentes. Tenemos recursos diferentes. Estamos situados en posiciones diferentes. Tenemos la perspectiva del mundo diferente. Lo que sí, tenemos la posibilidad de acercarnos, de llenar nuestra maletita de herramientas y elementos que nos ayuden justamente a lograr el objetivo. Hay mucho que hacer, señoras y señores. Hay muchísimo que hacer y hay muchos elementos que nos posibilitan lograr el éxito de nuestro negocio. Alguien podrá decir, ¿hay riesgo? Por supuesto que hay riesgo, como en todo. Hasta salir de tu casa, de tu oficina, al cruzar la calle. Pero si te pones los lentes, si te pones las pilas, como decimos, si tomas las previsiones y haces la tarea, consideras estos elementos y estas herramientas, por supuesto que vas a minimizar el riesgo al mínimo posible. Entonces, ¿qué esperemos? Manos a la obra, tenemos que ponernos a trabajar porque hay mucho que hacer. Esta mañana vamos a platicar un poquito menos de 2 horas sobre las herramientas para el emprendimiento que nos pone la vida enfrente, que nos pone la academia, que nos ponen las experiencias vividas de otros emprendimientos, que nos ponen las legislaciones, que nos ponen las universidades, que nos ponen la vida misma para salir adelante. Los ejes temáticos que vamos a platicar en esta mañana son 4. Y 4 muy importantes que son, digamos, la pauta, no dije receta mágica, la pauta, los elementos, la metodología o el caminito a seguir para que nuestro emprendimiento tenga la mayor posibilidad de éxito. Y tenemos que empezar primero por evaluarnos, ¿sí? Evaluarnos de manera crítica, objetiva, sincera, nuestro potencial emprendedor. Porque si, como dice el dicho, ¿no? Si naciste para maceta, del cielo te caen las hojas, ¿no? Y si no, pues aunque te pongas, ¿no? Entonces, vamos a evaluarnos. Les voy a dar una serie de tips. ¿Qué tanto potencial emprendedor tenemos? Por otra parte, vamos a ver los retos, desafíos y oportunidades a las que nos estamos enfrentando hoy por hoy los emprendedores. Porque los tiempos cambian. A pesar de la pandemia llegó no para quedarse. Tenemos que aprender a vivir con las secuelas, con las consecuencias de la pandemia. Pero tenemos que enfrentar todo esto, que es una rayita más, ¿no? Al tigre que tenemos ahora en nuestra economía. Vamos a ver un poquito del plan de negocios. ¿Qué es el plan de negocios? Justamente ese instrumento donde vamos a materializar, con el cual vamos a poder validar nuestra idea. Y finalmente vamos a ver, después de esa ardua tarea, de esos elementos básicos y principales, vamos a ver la otra cara, ¿no? ¿Cómo puedo abrir la puerta de mi negocio? ¿Qué elementos tengo que cubrir para poder poner en marcha mi negocio? Es el tema de los requisitos y trámites, que ya estamos, ¿no? Para todos requisitos y trámites. Pues tenemos que cumplirlos, señoras y señores. Tenemos que tomarlos en cuenta, porque si no los tomamos en cuenta,
pues todo va a ir muy bien, muy bonito y vamos a llegar a la línea o al borde del precipicio. Ups, no lo había considerado, ¿no? Y no es nada más el requisito. En la mayoría de los casos tienen costos implícitos. ¿Qué tipo de costos? Económicos, en tiempo, en trámites, documentos, etcétera, ¿no? También vamos a ver las fuentes de financiamiento de manera muy genérica, porque en la mayoría de los casos los emprendimientos se generan con financiamiento o crédito. Y la administración. Esto pues es a manera de una charla informativa, ¿no? Que nos va a dar la pauta de todos estos elementos. Bien, hablábamos de que tenemos que evaluarnos, autoevaluarnos en el tema del potencial. ¿Qué tanto potencial tengo para poder emprender mi negocio, el negocio de mis sueños, como decíamos, ¿no? Aquí no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Es más, no se vale engañarnos a nosotros mismos. O porque mi amigo o mi colega me dice, oye, yo te veo madera para poner un gym. Yo te veo potencial para esto. No, aquí nosotros mismos tenemos que ser conscientes, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser realistas e imparciales a la hora de hacer esta evaluación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 3 preceptos que yo tengo que evaluarme? Tengo que hacer un ejercicio de autoconocimiento para poder verdaderamente determinar si voy a continuar con el proceso de emprendimiento. Y este es el número 1. Validar qué tan motivado estoy para llevar a cabo este emprendimiento. 2, reflexionar sobre mis atributos personales, realmente cuáles son aquellas capacidades o si tengo o no las capacidades para emprender esa idea que traigo por aquí dando vueltas en mi cabecita. Y finalmente, evaluarme y medirme cómo ando en términos de habilidades y conocimientos para hacer eso. Porque ustedes han escuchado mucho, ¿no? Haz lo que te gusta y no trabajes, ¿no? Haz lo que te gusta y serás feliz. Sí, ¿no? Pues sí, si te gusta mucho, hazlo, pero tienes la habilidad para hacerlo. Es que además de que te guste, tienes que saberlo hacer, porque si no, no vas a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo puedo evaluarme en estos 3 preceptos? Pues no se trata de hacer un examen de universidad, ni un examen de conciencia, no. Simplemente de manera objetiva, realista, preguntarme a título personal. Hay muchos test, hay muchos pretest, hay muchísimos instrumentos, ¿no? Que ya en un curso de emprendimiento, pues los podemos obtener, ¿no? Pero aquí de manera general les voy a dejar la pauta de algunos cuestionamientos que por lo menos nosotros tenemos que iniciar haciéndonos para poder determinar si tenemos ese potencial emprendedor. En el tema de la motivación, podría yo preguntarme, ¿realmente deseo tener mi propio negocio? Pero es una pregunta con todas sus letras, ¿eh? ¿Realmente deseo tenerlo? Porque pues no nada más es comprar el juguete, ¿no? Ya la tengo ahí, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi negocio? ¿Realmente estoy convencida que deseo hacerlo? ¿Qué tipo de trabajo le gusta desempeñar? Eso está muy relacionado con lo que te gusta y lo que sabes hacer, ¿no? ¿Desea trabajar por su cuenta? Yo creo que la primera respuesta aquí es sí, pero sabemos las implicaciones que tiene trabajar por tu cuenta, ¿sí? En un trabajo como empleado, como colaborador de cualquier empresa, de cualquier institución, llega tu hora de salida y te vas a casita y pones la almohada, la cabeza en la almohada a gusto, no te preocupas por Hacienda, no te preocupas por el gobierno, no te preocupas por la nómina, no te preocupas por la luz, por el agua, ¿verdad? Entonces, trabajar por tu cuenta tiene muchas implicaciones. ¿Realmente estás seguro que así lo deseas? ¿Deseas ser tu propio jefe? También todo el mundo, sí, categóricamente es la primera respuesta. Estoy cansada, cansado de escuchar que digan que sí cuando es no, o viceversa, o tener que seguirle la corriente, o X, Y, Z, ¿no? O trabajar 8 horas y no, 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 no. Realmente ser tu propio jefe es una responsabilidad enorme, ¿sí? Porque tú respondes por todo, ¿no? Es menos importante para ti. Esta pregunta es crucial, ¿eh? ¿Es menos importante para ti una trayectoria profesional que otro tipo de ambiciones? Aquí es un parteaguas básico, ¿no? Si yo estoy cómodo o cómoda siendo un colaborador institucional o de una empresa privada,
me gusta, me estoy preparando, estoy ascendiendo, tengo una verdadera trayectoria importante, impecable, pues ahí síguele, ¿no? Eso es lo tuyo. Pero si no es importante para ti eso y no ha llenado ese vacío, no te sientes pleno y satisfecho aún, entonces hay terreno fértil, ¿verdad? Por supuesto, ahí entra la responsabilidad de saber hasta dónde puedo, ¿verdad? Deseas desarrollar todo tu potencial, porque esto no acaba, inicia y no acaba. Hay que estar desarrollándote. Para desarrollarte tienes que experimentar, tienes que capacitarte, tienes que retroalimentar, evaluar y va de nuevo, ¿no? ¿Crees que tendrá un mejor nivel de vida al dirigir tu propio negocio? Categóricamente contesta sí o no. Es que el tiempo, es que la pandemia, es que la economía. No, tienes que creerlo, porque la cosa no es mágica. Tienes que ir por él, tienes que irlo a buscar, ¿no? ¿Esperas ganar mucho dinero? Normalmente es lo que todos esperamos. Bueno, si la respuesta categórica es sí, pues hay que trabajar y trabajar muchísimo, ¿no? ¿Tiene una idea específica del negocio que te gustaría materializar? Esto está muy relacionado con lo que comentábamos al principio de la charla. ¿Tienes realmente esa idea ya clara? No porque lo viste en internet o porque te lo platicaron o porque había una lista de negocios exitosos, de negocios rentables. Bueno, yo te invitaría a que nada más sería un buen punto de partida eso, pero investiga por qué son rentables, qué se tuvo que hacer o cuánto tiempo tienen o qué están haciendo para obtener esa rentabilidad, ¿verdad? Bueno, entonces es suficiente con estos ítems, con estos preceptos, analizarnos y autoevaluarnos en el tema de la motivación. ¿Sí? En el tema de atributos personales, ¿no? Refiriéndonos a las capacidades que todas y todos nosotros tenemos para hacer bien las cosas, tendríamos que preguntarnos, ¿tengo capacidad para concentrarme? ¿Sí? Porque no solo una cosa vamos a hacer en la vida, menos en nuestro negocio, ¿no? Tenemos que estar al pendiente de todo, aunque tenga yo un profesional, un colaborador que se dedique a la administración, a la contabilidad, a las finanzas, al mercadeo o a las ventas. Es mi responsabilidad porque es mi negocio, ¿no? Soy entusiasta, disciplinado y puntual, no por el primer día abrí la cortina y estoy a las 8 o a las 7 de la mañana. Eso es diario, es siempre, y mejorar y mejorar y mejorar, ¿no? ¿Te gusta tomar riesgos? Eso es algo importante. Aquí saldrías de tu zona de confort, ¿no? Es usted creativo y decidido, y creativo no nada más para, digamos, las cosas de diseño, ¿no? Creativo para resolver problemas, para salir adelante, para innovar, para crear nuevas estrategias día a día para nuestro negocio. ¿Tienes autoconfianza? E inspiras confianza, que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, acuérdense que está muy de moda el síndrome del impostor, ¿no? Que yo digo que sé, yo soy esto, yo soy lo otro, yo hago esto, y a la hora de la hora, ¿no? Entonces, aquí la idea es que tú tengas autoconfianza, creas en ti, pero además reflejes, inspires esa confianza. ¿Tienes habilidad para las cifras? ¿Sí? Seguramente todos los que estamos aquí por las experiencias y sueños y deseos que hemos tenido, lo tenemos, pero hay que evaluarlo porque, como decíamos anteriormente, si tengo mi contador, si tengo la persona encargada de los números, la persona que va a tomar decisiones soy yo. Sí, un contador me puede vender muy bonito un estado financiero, sí, pero si yo tengo que tener la capacidad para poder analizar, por ejemplo, el estado de resultados, ¿no? Ventas netas, 1 millón de pesos, ¡wow! ¡Qué bonito! Pero menos gastos de operación, costos de venta, costos menos impuestos, menos esto, menos lo otro, pues ya resulta que mi utilidad neta sale en números rojos, ¿no? Y entonces, porque el contador me dijo, pues sí, no, algo me tiene que brincar en automático, no puede haber tanto costo o tanto gasto porque no, entonces no es negocio. Pero yo tengo que tener esa habilidad para las cifras, esa capacidad de análisis, ¿no? ¿Es una persona organizada? Es otra pregunta muy importante que debemos hacernos. ¿Le agrada trabajar horarios prolongados? Ojo, el empresario, el dueño de su negocio, el emprendedor deja de trabajar la jornada de 8 horas, deja de lavarse las manos para descansar 1 o 2 días a la semana, ¿no? Trabajas las 24/7, todo el día y medio dormido te estás acordando de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Tiene capacidad de expresión y persuasión, ese es un elemento fundamental, tanto para tu cliente interno como el cliente externo. Tienes que tener esa capacidad de persuadir
además de predicar con el ejemplo, y asumes y cumples compromisos. Esa es una pregunta por demás importante, ¿no? Es fácil asumir el compromiso, pero cumplirlo no es lo mismo. Entonces, en el tema, pues, de atributos personales, sí es básico también replantearnos y reflexionar sobre estos elementos. Esto ya, y fíjense, con el tema de la motivación y de los atributos personales, ya tenemos un escalón importante para ir definiendo en qué nivel se encuentra mi potencial emprendedor. Y finalmente, en el tema de habilidades y conocimientos, ¿verdad? Ya no es lo mismo que los anteriores. Yo tengo que estar seguro, tener la certeza de que entiendo mi mercado. ¿Y quién es el mercado? Pues los posibles o clientes o consumidores potenciales a quienes yo voy a acercar mi producto o mi servicio. ¿Usted sabe de marketing? Que no es lo mismo que conocer el mercado, ¿no? Sabe de ventas, sabe de manejo de fuerza de ventas, sabe de las estrategias de venta, de estrategias comerciales, sabe de las herramientas que tenemos hoy por hoy para poder vender, no solo en campo, no solo presencial, no solo en anuncios publicitarios impresos, no solo en televisión, sino en el mundo digital a través de las tecnologías de información y comunicación. Tiene habilidades de ventas, tiene experiencia con el trato con clientes, eso es básico. Y no es por decir o seguir la corriente de que el cliente lo que pida, no, hay que tratar al cliente. Cuando tenga la razón dársela y cuando no, pero ofrecerle un atributo, ofrecerle otro producto sustituto, ofrecerle otra ventaja, ofrecerle otro plus, ofrecerle aquel distintivo que logre que se vaya contento y que vuelva, y vuelva no solo, que vuelva con más personas, ¿no? Tienes conocimientos de las obligaciones fiscales, legales, patronales que implica un negocio. Aunque sea una persona, aunque sea un colaborador que tengas en tu negocio, tienes que cumplir una serie de obligaciones en el tema fiscal, en el tema legal, en el tema patronal, ¿no? Tienes conocimiento de los registros contables, hablábamos hace rato de eso, ¿no? Tienes que saber lo básico, lo elemental en el tema de la contabilidad. Que tus ingresos tienen que ser mayores a tus egresos después de cubrir tus compromisos. ¿Es usted hábil? Ya no te voy a preguntar si sabes, porque ahorita no cabe la posibilidad de preguntar si sabes o no. Tienes que saber. La pregunta es, ¿soy hábil para el manejo de las tecnologías de información y comunicación? Hay mucho que hablar sobre ese tema que no es el tema de nuestra charla del día de hoy, pero hay mucha confusión. Hay gente que se llega a frustrarse inclusive porque ahora todos quieren vender por WhatsApp, todos quieren vender por correo electrónico, todos quieren vender por Facebook. Ciertamente son herramientas. Este tipo de herramientas que acabo de mencionar se constituyen como herramientas de apoyo en la promoción y publicidad de la venta. Eso es lo que estamos denominando como social commerce. Para que pueda ser definitivamente una herramienta digital que se pueda constituir como e-commerce, como una plataforma real en la que puedas vender, en la que puedas hacer la transacción de venta, en la que te puedan pagar y a través de ese pago tú puedas realizar el envío de la misma forma digital, es entonces cuando estamos hablando de una venta en línea. Entonces, el uso, la habilidad que tengas en el uso de las tecnologías de información y comunicación es lo que va a representar la ventaja competitiva para nosotros y fortalecer nuestras habilidades y conocimiento para la venta, ¿no? ¿Tienes conocimiento de leyes mercantiles? ¿Tienes alguna experiencia en el manejo de personal? Las empresas se constituyen por 4 elementos fundamentales o 4 tipos de recursos: recursos materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos económicos o financieros. Y el recurso humano es el recurso más importante de una organización. Sin el recurso humano no existiera una organización. Estamos hablando de una organización porque estamos relacionando con tu emprendimiento y seas tú y una sola persona ya es una organización. Y el recurso humano es el que tiene mayor valor y tiene muchas implicaciones. Entonces, el manejo del personal es algo fundamental y esencial en la vida de las organizaciones. Entonces,
Una vez que nosotros validamos estos 3 elementos, una vez que hemos evaluado nuestro potencial emprendedor y hemos determinado que sí constituye una herramienta a nuestro favor, que constituye un elemento más bien a mi favor, puedo decir, ok, ya di el primer pasito. Estoy segura o seguro que estoy motivado, que tengo elementos que me motivan realmente y que fundamentan mi idea para tomar la decisión de darle para adelante. Estoy seguro que tengo los atributos personales para hacerle frente a todos esos desafíos, retos y oportunidades que yo me voy a encontrar en el camino del emprendimiento. Pero además tengo las habilidades y conocimientos para lograrlo. Entonces, si es así, compañeros y compañeras o colegas y colegas, aquí estamos. Podemos continuar en este proceso maravilloso del mundo del emprendimiento. Es el momento de conocer algunos retos, desafíos y oportunidades. Les traigo una lista aquí breve en este tema porque, bueno, aquí hay unas cuestiones subjetivas para los que para una persona puede ser un reto, un desafío, para otra persona puede representar una oportunidad. Por eso no están clasificados así tajantemente, este es reto y este es oportunidad o esto es desafío, ¿no? Depende del cristal con el que lo veas, depende de la condición en la que te encuentras en este momento. Pero en este maravilloso camino del emprendimiento siempre se presentarán retos, desafíos y oportunidades para salir adelante. Hoy por hoy existen barreras de género, ¿sí? Las que somos mujeres sabemos a qué nos hemos enfrentado. Y esto es básico, ¿no? Hay barreras sociales y culturales, hay barreras educacionales, barreras legales, barreras de difícil acceso al financiamiento, y no es porque no lo haya, sencillamente no porque no lo haya. Sí existe financiamiento para el emprendimiento. Lo que pasa es que hay una serie de requisitos y condiciones que los aspirantes a un financiamiento deben reunir para poder lograr ese financiamiento, ¿no? Por demás, hay excesiva regulación y trámites gubernamentales, ¿no? A veces estamos en el camino, nos desesperamos, nos bajamos del barco, nos volvemos a subir porque tienes que hacer 10 trámites, pero haces el primer trámite, para el segundo te piden que hagas el primero y otra cosa antes, y así sucesivamente. Y primero pagas y tienes que haber hecho lo otro para conseguir el siguiente trámite, porque sin esos trámites no puedes abrir la cortina de tu negocio, ¿no? Entonces, son retos y desafíos que estamos enfrentando día a día en este camino del emprendimiento. Un desafío importante para nosotros, un reto importante, como lo quieras ver, o una oportunidad, es vencer el temor y vencer el miedo. Todos tenemos miedo a lo desconocido, pues hay que vencer ese temor, ¿no? No existe el momento ideal, no te esperes a que llegue el momento ideal. Es hoy, cuando ya tienes la idea, cuando la tienes validada, hay que accionar. Lo hemos estado repitiendo en el transcurso de la conferencia. Dejar de lado las diferencias, y diferencias de todo sentido en el tema de género, raciales, etcétera, etcétera. No discriminar, por favor. Hay que ser incluyentes en todos los sentidos, ¿no? Pensar en grande. Si quieres ser una empresa grande, piensa hoy como si lo fueras. Actúa hoy como si fueras una gran empresa. Reconocer tus propias virtudes, ¿no? Eso es muy importante. Somos muy buenos para decir nuestros defectos, nuestras debilidades, ¿no? Nuestras carencias, ¿no? Tenemos que apuntar primero a lo bueno porque es de ahí donde nos vamos a servir, es de ahí donde vamos a apoyarnos para salir adelante. Y lo que yo identifique que no tengo, pues hay que ir por él, hay que conseguirlo, hay que formarme, hay que prepararme, hay que capacitarme. Hay que animarse a romper paradigmas, estereotipos y modelos, ¿no? Estamos en un mundo que todo cambia, no hay modas, no hay estilos fijos, no hay formas de trabajar fijas. Está las leyes por un lado, están las normas, está la moral, la ética, ciertamente, pero hay que hacer todo. Hoy por hoy, les decía hace rato, los modelos disruptivos son los que están saliendo adelante, los que hacen uso de tecnologías, los que son negocios escalables, los que son negocios de recuperación rápida. Pues bueno, hay que apuntarle a eso, ¿no? Un enorme reto es penetrar el mercado y lograr posicionar tu negocio. Y para ello, tienes que validar tu idea, es decir, conocer el mercado y definir realmente cuál es la necesidad y constatarla. Y llegar antes que tu vecino, porque tu vecino te va a ganar, tu vecino te va a comer el mercado. No platiques lo que andes haciendo,
hasta que la gente te conozca por lo que hiciste. Muy bien. Y elementos importantes dentro de estos desafíos, dentro de estos retos y oportunidades es creer en ti mismo, ¿no? Hay que tener clara la idea, ¿no? Hay que tener claro tu sueño, hay que validarlo y accionarlo. Saber identificar una oportunidad de negocios, no porque te encontraste una lista en internet de oportunidades de negocio, ¿no? Que por cierto, los negocios de alimentos fueron los que prosperaron, aquellos que tuvieron la posibilidad, que estaban motivados, que tuvieron los atributos y los conocimientos y habilidades. La pobrecita señora del changarrito que vendía tortas, que no tenía ni siquiera un celular para recibir un pedido a domicilio, ¿verdad? La señora que vendía comida en su casa, que no pudo entregar a domicilio. Ok, yo no adquiero una plataforma, pero mando el pedido, pues tampoco. Pero ¿quiénes sí? Dentro de ese 1.2 millones de negocios que prosperaron en ese periodo que hablábamos de la pandemia, fueron precisamente estas microempresas que se pudieron sumar, ¿sí? Que se pudieron actualizar, que supieron identificar esa oportunidad de negocio, pero además de identificarla, tuvieron los elementos para hacerlo. Hay que estar dispuesto a trabajar y a trabajar, ¿sí? Es mi negocio. Lo que trabajé o que trabajo para otros, ¿por qué no trabajarlo para mí, no? Y capacitarte y actualizarte de manera constante. Por lo que sale hoy, mañana, pasado, ya está obsoleto, ¿no? Entonces, estos son a grandes rasgos, compañeras y compañeros, los retos, desafíos y oportunidades que hoy nuestra vida, nuestro presente, nuestra economía nos presenta o nos pone enfrente para un emprendimiento. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el plan de negocios, ¿no? En algunas instituciones manejan un proyectito de inversión, un plan de negocio. Pues bueno, para que ustedes estén enterados, prácticamente es lo mismo, ¿sí? En el tema del proyecto de inversión es un poquito más desenrolladito, más, digamos, más amplio, pero normalmente para un emprendimiento, si es micro o pequeña empresa, con un plan de negocios bien estructurados, es la manera en que vamos a materializar y a validar nuestra idea antes de accionar. Y es lo que nos va a permitir definir la posibilidad real de penetración en el mercado. Nos va a permitir definir realmente con cuánto tengo que entrarle a ese negocio para poder abrir la cortina. Me va a permitir establecer cuáles son aquellos dineros que voy a necesitar para operar y cubrir mis costos y gastos de operación. ¿Cuál es aquel tiempo que voy a necesitar para recuperar mi inversión? Y por supuesto, en ese documento voy a plasmar realmente el propósito de mi negocio. Voy a plasmar todos aquellos objetivos y metas que tengo que ir realizando para poder avanzar y defender la vida y la viabilidad de mi proyecto. Es decir, que no cierre en esos 2 primeros años. Este es la herramienta por excelencia, el plan de negocios. Es la metodología, es la serie de pasos que voy a seguir desde la idea hasta la acción, desde la idea hasta la operación de mi negocio para que me dé la vida que he soñado, para que me dé lo que hemos estado platicando. Bien, entonces les traigo por acá una serie de información sobre este tema que va a ser de mucha utilidad, ¿no? Este plan de negocios es un documento que vamos a elaborar, que vamos a desarrollar, que tiene una estructura básica, ¿sí? Como cualquier documento, como un trabajo académico que presentamos, como un folder integrado de información para solicitar un crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también vamos a desarrollar una serie de pasos, una serie de ejercicios que van a ir abriéndonos paso para determinar eso que acabábamos de comentar. Vamos a integrar un resumen ejecutivo donde vamos a presentar nuestro negocio, ese propósito, esas fortalezas, esa misión, esa visión que tiene nuestro proyecto, nuestra idea de emprendimiento. Vamos a definir el negocio o el producto, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Las características físicas, químicas, de forma, tamaño y demás del producto o servicio, los procesos que voy a llevar a cabo. Va a incluir una de las partes más importantes, que es el estudio de mercado. Ahorita vamos a ver cada una de estas etapas. Va a definir el estudio técnico, la organización del negocio,
un estudio de inversión y financiamiento y la parte importante de las conclusiones y recomendaciones. Justo el plan de negocios es una herramienta que nos va a permitir, así como la primera etapa que dijimos de este proceso, voy a evaluar mi potencial emprendedor. Y si yo respondí afirmativamente a todos esos cuestionamientos que analizamos y reflexionamos, voy para el segundo paso, que es el plan de negocios. Y si todos estos elementos que vamos a explicar a continuación los desarrollo y el resultado de ese análisis, de ese trabajo, me da positivo, por supuesto, entonces que yo puedo continuar en este fascinante mundo del emprendimiento. Puedo entonces decir, tengo ya cuantificado, sé de cuánto se trata esta idea, sé que además hay un nicho de mercado que si me quiere, puede comprar el producto o servicio, que sí tiene la necesidad, y además tengo la posibilidad, porque sé cuánto es, tengo el dinero, ya tengo contactados los proveedores, tengo los procesos, tengo los equipos, y entonces hice mi evaluación financiera y sé que voy a recuperar en tanto tiempo esta inversión, pero además voy a tener un retorno de esa inversión. Hasta este momento, una vez que terminemos este ejercicio del plan de negocios, es cuando podemos nosotros decir, va, y accionar, ejecutar todos y cada uno de estos elementos que ya tenemos ordenados, organizados y definidos en el plan de negocios para poder empezar a poner en marcha nuestro negocio y empezar a cumplir con los requisitos y trámites y que vamos a ir viendo en este camino, ¿no? De manera esquemática, les traje a presentar qué lleva, cómo se estructura básicamente, qué vamos a manejar en cada una de estas etapas de estructura de nuestro plan de negocio. Eso es fundamental para que podamos nosotros darle para adelante, ¿no? El plan de negocios constituye estos elementos, así gráficamente, de manera sencilla, un estudio ambiental, un estudio de mercados, un estudio técnico, un estudio económico y una evaluación económica financiera, ¿sí? El primero, el estudio ambiental, pues tiene que ver con la naturaleza del proyecto, que no aplica para todos, ¿no? Definitivamente no, dependiendo del tipo de proyecto. Generalmente, del segundo en adelante es cuando aplica para todos. Un estudio de mercados, un estudio técnico, un estudio económico y una evaluación económica financiera, ¿no? Pero para que se enteren más o menos de qué trata cada una de las etapas, el estudio ambiental precisamente trata de una evaluación del impacto ambiental por medio de la cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúa el impacto que tendrá la obra o la construcción de ese proyecto sobre el medio ambiente. Y hay una serie de trámites gubernamentales y ordenamientos jurídicos que realizar y que cumplir para poder obtener las manifestaciones de impacto ambiental y los permisos correspondientes. Pero bueno, para que no tengan mucho pendiente, este es muy específico de ciertos proyectos, ¿no? A continuación, el estudio de mercados, ahí sí, ese no lo podemos obviar en ningún otro tipo de proyecto. ¿Qué es el estudio de mercados? Es un análisis que nosotros vamos a hacer como emprendedores para determinar si mi producto o servicio que pretendo lanzar al mercado es viable. Si existe una posibilidad real de penetración al mercado. Si ese segmento de mercado al que yo pretendo lanzar mi producto o servicio, me lo va a comprar, está dispuesto a comprármelo, tiene el poder adquisitivo para comprármelo, voy a enterarme de cuáles son los medios a través de los cuales él ve la publicidad, la promoción y puedo engancharlo para que compre mi producto o servicio. En conclusión, por un lado voy a analizar eso, la demanda, todo esto que estamos platicando. Por otra parte, tengo que analizar la oferta. ¿Qué es la oferta? Es la cantidad de establecimientos, personas o competidores que ya están en el mercado y que están ofreciendo un producto o un servicio igual o similar o bien sustituto al que yo pretendo lanzar. Esto me va a dar una información valiosísima. ¿Por qué? Yo me puedo preguntar, ¿ya están vendiendo este producto o un producto similar o un servicio similar? Pero ¿por qué? ¿Cuál va a ser ese distintivo? ¿Cuál va a ser aquella ventaja competitiva que yo puedo ofrecer sobre lo que ya está en el mercado? Entonces, este tipo de análisis es sumamente importante y conveniente para nosotros como emprendedores. Ver lo que ya hay, por supuesto, para superarlo. Ahora, hay un estudio que ya deben conocer, el benchmarking, ¿no? Que se trata precisamente de ir a ver
todo lo que está haciendo mi competidor, el que yo considero competidor, porque no me voy a comparar con el changarrito de la esquina y pues ya, yo soy mejor, ya no me preocupa. Definitivamente que no. Todos los que están ofreciendo un producto o servicio similar, igual o sustituto al que yo pretendo lanzar, es motivo de análisis, ¿no? También vamos a analizar los precios que se deriva de lo que ya hay en el mercado, pero también tenemos que analizar el costo de los suministros o insumos que nosotros vamos a ocupar para fabricar o elaborar nuestro producto o bien prestar el servicio que pretendemos. Y por supuesto la comercialización, no podemos obviar un análisis de la comercialización. ¿Cómo vamos a hacer llegar nuestro producto o servicio al cliente con los beneficios de tiempo, lugar y forma? ¿Sí? Porque muchas veces la venta no se concreta o me regresan el producto porque no llegó a tiempo, porque no llegó en las condiciones que el cliente esperaba o simple y sencillamente porque no fue atendido de la manera que él esperaba, ¿no? Hay muchísimos pasos en este tema de la comercialización, muchos elementos que intervienen, las tecnologías de información y comunicación, los medios de transporte, las características de los insumos del producto o servicio que finalmente determinan las características con las cuales llega el producto a manos del consumidor final, ¿no? Entonces, esto tenemos que desarrollar, investigar, indagar y concluir en el estudio de mercados. Por otra parte, en el estudio técnico, vamos a hacer una serie de determinaciones también cruciales para poder determinar qué necesito para poder echar a andar esa idea, ¿no? Es muy bonito soñar, voy a vender esto, voy a promover este servicio, voy a brindar ese, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, primero, ¿desde dónde, no? El estudio técnico me permite realizar un análisis y una determinación de la localización óptima y el tamaño de mi proyecto, de mi empresa, ¿sí? De mi negocio, ¿sí? Oye, pues ahorita pues es desde mi casa, no tengo necesidad de instalaciones. Bueno, hay que ver si lo permite la naturaleza del producto o servicio y qué tanto impacto va a tener en la imagen con tu clientela, qué tanto impacto va a tener en los tiempos de entrega, qué tanto impacto va a tener en las condiciones que tú como empresario tienes que reunir para cumplir con las disposiciones legales y demás, ¿no? O si ese terreno que viste, mira, un terreno muy bonito aquí en la esquina del Malecón, en Allende, en Malecón y Márquez de León, ¿no? Tiene una vista al mar, precioso. Ese voy a comprar, porque tengo mucho dinero. Oye, pero no te has puesto a empezar, tienes que hacer un análisis. ¿Por qué no se ha vendido semejante proyecto? Pues a lo mejor tiene un problema legal, a lo mejor está intestado, así por obvio que parezca, a veces no lo analizan, no lo indagan, no lo investigan. Entonces, a la hora que hacen la operación, pues ya tienen que cerrar o porque no cumplieron un detalle o porque no funcionó, no sirvió o alguien les tomó el pelo y demás, ¿no? Entonces, es el primer punto dentro de nuestro estudio técnico, determinar la localización y tamaño óptimo del proyecto. ¿Y por qué tamaño? Porque si voy a hacer un proceso, pues tiene que tener las distancias de recorrido, las cuestiones de seguridad, higiene en el trabajo, tiene que evitarme en la medida de lo posible el riesgo para mis trabajadores, en fin, la iluminación. Bueno, es muy pequeño, pero tengo metros cúbicos, entonces yo puedo hacer, no sé, algún desván, algún segundo piso, crecer para arriba, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de elementos lo podemos y debemos analizar en la primera etapa del estudio técnico. En una segunda etapa tenemos que analizar y determinar la disponibilidad y el costo de suministros e insumos. ¿Qué son los suministros e insumos? Todo cuanto yo ocupe para abrir la puerta de mi negocio. Para que sea claro, en el caso de un hotel, por ejemplo, ¿no? Los suministros serían las camas, los muebles de baño, las mesas, los refrigeradores, todo el equipamiento que yo necesite para que eso funcione. Esos son los suministros, los aires acondicionados, que el garrafón del agua, las mesas, las sillas, estufas, todo lo que necesites, así, todo lo que ocupes para funcionar. Y en el tema de los insumos, eso aplica para las empresas de manufactura o para las empresas que elaboran algún producto, ¿verdad? Que son la materia prima, principalmente, que ocupas para fabricar y elaborar ese producto. También lo tienes que identificar, conocer, prever, comparar precios, ver proveedores y cuantificar,
porque aquí se trata, en esta parte técnica no llegamos a los dineros todavía, llegamos a las cantidades que necesito de todos y cada uno de estos elementos para poder funcionar. Otro punto importante, vamos a identificar y describir el proceso, ya sea nuestro proceso de producción o nuestro proceso de servicio. Desde que llega tu materia prima o insumo, y número 1 se recibe en la bodega, número 2 se pasa a la banda transportadora, número 3 se mete en la máquina tal, número 4 el operador o el obrero hace esto, número 5 empaca, número 6 va al almacén, número 7 va al punto de venta, número 8 se entrega al cliente. Ese es un proceso, es un ejemplo de un proceso. Para determinar los procesos pues tenemos que conocer cómo se hace y luego plasmarlo. Hay muchas maneras de plasmarlo, en diagramas de flujo, en un simple texto, pero tiene que haber un procedimiento establecido. ¿Por qué? Porque ese es parte de los preceptos que vamos a ocupar en una segunda etapa en el tema de la calidad, de la mejora continua y de la seguridad del trabajo, ¿no? Finalmente, dentro del estudio técnico, es una parte también fundamental en la que tenemos que determinar la estructura organizativa mínima y suficiente con la que va a operar nuestro negocio. Aquí dice la estructura, la organización humana, es decir, cuántas personas van a trabajar conmigo. Vamos a diseñar esa estructura, los perfiles de puestos, las características que deberán reunir las personas para poder trabajar en mi negocio y obviamente la estructura jurídica del proyecto, cómo me voy a constituir, con qué personalidad jurídica voy a darme de alta ante el SAT. Todavía no estamos haciendo ningún trámite, estamos determinando, estamos aterrizando en ese papel, en ese documento, en ese estudio que nosotros estamos haciendo previamente, que se llama plan de negocio. En la siguiente etapa, en el estudio económico, ya le vamos a ir dando forma, ya vamos a ir enterándonos de cuánto realmente me cuesta en dinero hacer o ir materializando esa idea de negocio que traigo, que ando analizando, que ando promoviendo, que ando trabajando, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a determinar los costos totales de operación, que son producción, administración y ventas, costos financieros en caso de contar con algún financiamiento, porque el financiamiento o crédito genera un costo financiero. ¿Qué es el costo financiero? Es el dinero que le tenemos que pagar al banco, al acreedor o a la institución que nos haya prestado ese dinero por hacer uso de un dinero que no es nuestro, ¿verdad? Entonces tenemos que regresar capital más un costo financiero, es decir, los intereses por hacer uso de ese dinero. También algo fundamental que tenemos que determinar, nuestra inversión total inicial, tanto fija como diferida. ¿Y qué es eso? En el andar y en el actuar de los negocios, de los proyectos, hay dos momentos importantes. Antes de abrir la puerta y después de abrir la puerta. O antes de levantar la cortina y después de levantar la cortina. Todas las erogaciones o egresos que llevemos a cabo antes de iniciar nuestro negocio son inversiones. Esas inversiones, por supuesto, que tendrán que recuperarse. Por eso se llama inversión inicial. Y hay inversiones diferidas e inversión fija. Inversión fija es todo aquello que implica un activo fijo tangible, es decir, todo aquel bien de capital, todo aquel bien mueble e inmueble que yo adquiero, compro para hacer uso en el desarrollo y operación de mi negocio. Ejemplo, edificio, auto, equipo de transporte, mobiliario, equipo de cómputo, de refrigeración, todo lo que se vea, se toque, me sirva para operar mi negocio. Esa es la inversión inicial fija. Y la inversión inicial diferida son todos aquellos inversiones que llevamos a cabo que nos van a proporcionar el uso, goce y derecho sobre un bien, como cuáles serían unos seguros, fletes, patentes, marcas, los costos por contratación de determinados servicios, ¿no? Que en la mayoría de los casos son inversiones que rigurosamente tenemos que hacer, que no las toman en cuenta. Entonces, a la hora de la hora, ¿y de dónde saco el dinero?
Por eso, en este instrumento, en nuestro plan de negocio, cuando estemos haciendo nuestro estudio económico, tenemos que cuantificarlo, porque todo eso va con miras de recuperarse. Si no lo recuperas, pues no es negocio. Entonces, esos de tipos de inversiones, tanto la fija como la diferida, que son iniciales, necesariamente tenemos que cuantificarlas. Por eso hicimos primero un estudio técnico, porque ya sabemos cuánto de cada cosa. Ahora aquí es ponerle precio, ¿no? Para tener una idea clara de cuánto necesito invertir. Si lo tengo, pues qué bien, lo saco de la bolsa o ya busco el financiamiento necesario, ¿no? Y empezar a acomodar las cositas ya en su cajón, en su lugar para operar bien. Y finalmente, determinar el capital de trabajo. ¿Qué es esto del capital de trabajo? Bueno, muchas personas lo ignoran, ¿no? O piensan ya tengo la provisión de la lanita para empezar a trabajar. Y no, aquí, así como había los dos momentos que le digo, todo lo que tenemos que invertir antes de abrir la cortina del negocio y después, pues bueno, el capital de trabajo, no obstante, es un importe que tenemos que provisionar o prever para hacerle frente a todos los gastos inherentes al proceso operativo de mi empresa. Ustedes saben que cuando abrimos la puerta del negocio, venda o no, llega la quincena, yo tengo que pagarle a mi gente o tengo que comer o tengo que vivir, ¿no? Va a llegar el recibo de luz, a la CFE no le importa si vendiste o no vendiste, tú tienes que pagar, al agua tampoco, y al proveedor que te trajo mercancías tampoco. Entonces, normalmente los negocios al principio pues se focalizan en la promoción, en la publicidad, en el extensionismo, en seguir adecuando y habilitando el negocio, ¿verdad? Terminando de hacer trámites que debería haber sido antes, por supuesto, ¿no? Pero nada garantiza de que tú generes ingresos por venta. Por lo tanto, existe esta categoría de inversión inicial que tenemos que cuantificar y tenerla ahí. Es, digamos, provisionar un importe en dinero en la caja chica o en el banco, donde ustedes quieran, denominado capital de trabajo, precisamente para hacer frente a esas erogaciones por motivo o inherentes al proceso operativo de la empresa, que son específicos. Agua, luz, todos los servicios, nómina y quizás algunos inventarios, ¿no? Algún otro detallito que se escape por ahí. ¿Por qué? Porque vendas o no los tienes que hacer frente. Ahora no te vas a estar financiando toda la vida la operación del negocio. Justamente la característica fundamental de la provisión del capital de trabajo es de que tengas que provisionar el importe equivalente 30, 60, 90 días, máximo 120 días. Si después de 120 días tu negocio no te dio para pagar los gastos de operación, mejor cierra la puerta. ¿Y cómo sé cuánto tengo que provisionar? Precisamente tú ya determinaste tus costos financieros y ya determinaste tus costos totales de producción, administración y ventas. ¿Cuáles son esos costos? Bueno, esos costos es lo que te cuesta operar, que incluye nómina, materia prima, insumos, el pago de la comisión del vendedor que va y vende, la gasolina de la moto, la gasolina del auto, etcétera, etcétera. Los gastos de administración, que ya tuviste el agua, el cafecito, las galletas, la papelería, ¿no? La gasolina o el diésel de la máquina que está fabricando, todos los gastos inherentes al proceso productivo de administración y ventas que vas a llevar a cabo durante la operativa de tu negocio. ¿Ok? Entonces, estos elementos, estos ítems importantes son los que vamos a determinar y cuantificar en la parte del estudio económico de nuestro plan de negocios. Y finalmente, vamos a hacer una evaluación económica financiera, que es la que nos va a determinar el periodo de recuperación de esa inversión y la tasa de recuperación de nuestra inversión total inicial. Esta evaluación económica o financiera necesariamente implica la elaboración de instrumentos contables o registros contables o elaboración de, son precisamente registros contables que tenemos que tener elaborados para poder hacer esta evaluación financiera. Tendremos que hacer un balance general, un estado de resultados y un flujo de efectivo, que son registros contables que nos van a revelar el comportamiento, el flujo del dinero en la operación de nuestro negocio para finalmente decir qué utilidad tenemos, ¿no?
Y por supuesto somos afortunados que hubo pues estudiosos que nos dejaron muchísimos métodos para evaluar la rentabilidad de los proyectos, ¿no? Tenemos muchísimos métodos. Están por un lado las razones financieras. ¿Por qué las voy a separar? Ahorita les explico. Y por otro lado, la tasa interna de retorno, el valor presente neto, el periodo de recuperación, que son elementos de evaluación financiera que ahí están, que son unas fórmulas que tenemos que alimentar con la información de los registros contables del balance, del resultado de flujo efectivo, y nos van a dar un numerito, nos van a dar un resultado que nos va a revelar precisamente este porcentaje de retorno o no, o hasta qué momento de nuestra inversión inicial. ¿Por qué dije que las razones financieras eran, o las dejo de lado? Bueno, lo recomendable es que para proyectos de nueva creación sean analizados en términos de rentabilidad a través de los primeros, que es la tasa interna de retorno, el valor presente neto y el periodo de recuperación. En el caso de las empresas que ya tienen funcionando, es muchísimo más conveniente utilizar el tema de las razones financieras. Me encantaría platicarles un poquito más, pero pues no es la charla para eso, pero es parte de los elementos que tenemos que considerar para poder evaluar un proyecto dentro de nuestro sueño, dentro de estos elementos que estamos nosotros considerando para poder seguir este hermoso y maravilloso camino del emprendimiento. Bien. Y bueno, ya que desahogamos el análisis y nuestra evaluación del potencial emprendedor y fue positivo, afortunadamente, ya aterrizamos nuestro plan de negocio, ya tenemos ese documento que incluye todos estos aspectos que acabamos de mencionar anteriormente. Ahora ya estoy prácticamente lista para abrir la cortina del negocio, ¿verdad? Ya sé cuánto necesito, entonces si no tengo la lana, pues ya tengo que ir pensando de dónde voy a conseguir ese dinero, ¿verdad? Bueno, entonces viene la otra parte ahora. ¿Qué tengo que cumplir como emprendedor? ¿Qué tengo que saber mínimamente? ¿No? ¿Qué es el propósito de esta charla? Dotarte de estas herramientas, de estos elementos, de esta información, para que no dejes de lado ningún proceso, ningún paso, y todo con miras a garantizarte el éxito de tu negocio. Puesta en marcha. Para poner en marcha un negocio hay N requisitos y trámites que hacer. A estas alturas del partido yo ya tengo el monto, ya sé cuánto voy a necesitar para emprender mi negocio. Entonces también tengo que conocer qué fuentes de financiamiento, qué alternativas de financiamiento hay para nosotros. Y, por supuesto, la administración, porque no termina el asunto, apenas empieza. Una vez que cumplí todos los requisitos, que conseguí el dinero y que abrí la cortina, ¿no? Entonces hay que operar el negocio y hay que administrarlo. O sea, ya nació el bebé, ahora hay que alimentarlo, cuidarlo, limpiarlo, protegerlo y seguir adelante. Ese es el proceso del emprendimiento, ¿no? Entonces estamos apenas, digamos, al 50% del camino en esta vía. No es solamente abrir la cortina, ¿verdad? Bien, entonces en el tema de los requisitos, pues es una serie de requisitos que tenemos que cumplir, que deben de conocerlos, pero pues vamos a hacer un checklist, ¿verdad? Un resumen para que no dejen ninguno por ahí, porque sí les ha tocado ver, ¿no? ¿Qué estarán construyendo por ahí? Se ve bien, por fin abre puertas, ¿no? Después de meses. Y a la semana, a los 15 días, ven el sello, ¿no? De clausurado. ¿Por qué? Pues porque la autoridad competente lo clausuró. ¿Por qué? Porque no cumplió alguno de estos requisitos. O porque lo cumplió a medias, o porque no pagó, o porque, etcétera, etcétera, ¿no? De verdad, todos y cada uno de estos son insustituibles, ¿no? Hay algunos, traje la mayoría que aplican para todo tipo de negocios, ¿no? Pero hay algunos que por desconocimiento, ni siquiera hay mala intención, desconocimiento, no cumplen y les clausuran. Y en el peor de los casos, y en el mejor de los casos, no les cierran, pero les ponen una multa. Y a veces ese importe, pues lo teníamos destinado para, como capital de trabajo, pues ya no pude pagar la nómina. Es cuando yo les digo, andamos tapando un hoyo, destapando otro. Entonces, tenemos pues que ser conscientes y tener en cuenta que tenemos que cumplir todo esto, ¿no? Entonces, el primer paso para darle seguimiento correcto y óptimo a este proceso del emprendimiento, pues ya en eso de la idea, hasta ya pensé en el nombre de mi negocio, ¿no? Estrellita Marinera. Pues primero tengo que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para el permiso de la constitución de la empresa. ¿De modo?
Así dice nuestra legislación mexicana. Entonces tenemos que ir pues a esta institución, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a pedir permiso. Lo haces mediante un oficio en el cual tú tienes que manifestar 3 posibles nombres que va a llevar tu empresa, porque hacen una búsqueda en una gran base de datos nacional, y si en esa búsqueda se encontró el nombre Estrellita Marinera, te van a decir, no se puede llamar porque ya hay otra empresa que se llama Estrellita Marinera. Entonces, cámbiele de nombre, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que llevar pues otras opciones, ¿no? Una vez que fuimos a nuestra primera tarea a la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos que acudir a una notaría, la que sea de nuestra elección, de nuestra preferencia, a elaborar el acta constitutiva, el acta de nacimiento, ¿verdad? De nuestro negocio, de nuestro emprendimiento. Eso pues también, el primer trámite es gratuito, eso no tiene ningún costo. La elaboración de este documento, de este testimonio, que es el acta constitutiva de nuestro negocio, sí tiene un costo. El costo, pues depende de la notaría, ¿no? Pero son, en términos generales, digamos, están en un arancel, ¿no? El notario, pues ya tiene los formatos de las actas, tú tienes que llevarle toda la información, los socios, el objeto social, quiénes van a tener poderes, los miembros del consejo, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de personalidad jurídica. Estamos hablando, señores, aquí quiero hacer yo un comentario muy importante, que este tipo de requisitos es para crear una empresa, una empresa sobre las personalidades jurídicas tradicionales, ¿no? Una sociedad anónima, o una sociedad en comandita simple, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad civil, una asociación civil, que las asociaciones civiles tienen algunas cláusulas un tanto diferentes, pero finalmente el procedimiento es el mismo. Hay empresitas que no son empresarios, son personas físicas con actividad empresarial y que tienen otros regímenes hacendarios que no tienen que hacer tanto, pero aquí, pues, más vale que sobre y no falte, ¿no? Que tengan toda la ruta de los trámites y requisitos que tienen que hacer. Entonces, una vez que ya tengan su acta constitutiva lista, protocolizada ante notario público, ya con eso acuden directamente al sistema de administración tributaria, que es el SAT, o Hacienda, como muchos lo conocen, precisamente a inscribir tu negocio y a obtener tu cédula de identificación fiscal y tu RFC. Es cuando ya tu empresa va a tener nombre y apellido, ya vas a vivir, vas a estar dentro de los incautos de Hacienda, ¿no? ¿Ni modo? De peso que entre, peso que vas a tener que repartir. Estamos hablando dentro de lo ético y moralmente correcto, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que ya tienes inscrito tu negocio en el SAT, pues entonces el siguiente paso es al registro público de la propiedad y del comercio, a inscribir precisamente la empresa y los bienes que conforman la empresa, porque si la empresa tiene en propiedad algunos bienes, muebles e inmuebles, también tienes que, sobre todo inmuebles, tienes que irlos a registrar ante el registro público de la propiedad y del comercio. Después tienes que ir a sacar tu licencia de uso de suelo a la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, que ahí en su departamento, donde sacan las licencias de uso de suelo, también tienes que hacer el trámite correspondiente. Lo que es el SAT no tiene costo, el registro público de la propiedad de comercio sí te cobra, la licencia de uso de suelo sí te cobra, luego tienes que ir al Seguro Social a inscribir tu empresa al IMSS, y en ese momento, aunque todavía no tengas trabajadores, tienes que inscribirte como patrón. Así lo dispone nuestra legislación oficial, ¿no? Luego tienes que ir al ayuntamiento, al registro de giros comerciales, ¿no? También es un trámite que no tiene costo, pero pues ahí te van a pedir que tenías que haber ido primero a Protección Civil, que también tiene costo, te van a pedir que muestres el título de propiedad de tu negocio, de tu inmueble, y si estás rentando, pues que tu arrendador te dé una copia de la escritura pública de propiedad del inmueble, que te dé una copia del último pago de predial, o sea, tienes que estar al corriente en todo, ya sea tuyo o rentado, ¿no? Entonces, eso es para empezar los trámites que tienes que hacer y requisitos que tienes que cumplir
para poder poner en marcha. Otros trámites también, como decíamos al principio, dependiendo del tipo o el giro de negocio, tendrás que ir a la Secretaría de Salud, también hace registros, a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, aquellas personas que se dedican a escribir, a publicar libros, artículos que tienen sus marcas, sus patentes, tendrán que ir por allá, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es un tema muy importante, y al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, en el caso de que su sociedad o su empresa tenga alguna cláusula de extranjería o algunos socios extranjeros, ¿no? Y pues bueno, además, ¿no? Tendremos que considerar que otros trámites antes de abrir la cortina, pues será ir al agua potable, a contratar nuestro servicio de agua, ¿no? Tenemos que ir a la Comisión Federal de Electricidad a contratar nuestro servicio. Tenemos que contratar las telecomunicaciones. Hoy por hoy una empresa, un emprendimiento no va a funcionar si no tiene internet y teléfono, ¿verdad? Entonces también tenemos que ir. Los giros comerciales tienen que pagar el servicio de recolección de basura, entonces tendrás que ir a servicios públicos, hacer el trámite y el pago correspondiente. En el tema de la seguridad, pues hay algunos que prefieren pagar el servicio, otros no, bueno, pero también es un trámite hoy por hoy necesario con tanta inseguridad. Aquellos que deseen y así lo meriten por el tipo de negocio, pues también tendrán que hacer el trámite en la Secretaría de Tránsito, de Seguridad de Tránsito, para su estacionamiento exclusivo, etcétera, entre otros, ¿no? Entonces, como ven, es una lista larga de requisitos y trámites que tenemos que cumplir. Algunos, la mayoría generan costo, pues tenemos que tomarlos en cuenta. O sea, el propósito de decirte que un emprendimiento, además de constatar mi perfil emprendedor, además de determinar la idea, además de validarla a través del plan de negocios, antes de accionar, yo tengo que estar cierto, tengo que tener de conocimiento que tengo que realizar una serie de requisitos para poder poner en marcha mi proyecto, mi emprendimiento, ¿no? Muy bien. Tenemos también el tema que quiero compartirles muy importantes, que para esto no quiero que suene promoción, pero tenemos algunos socios comerciales por ahí que se dedican, que son especialistas en el tema del financiamiento, al grupo Pyme Grow, que por ahí luego podemos darle los datos. Ellos resuelven todo el tema relativo al financiamiento, las opciones, las oportunidades, y los asesoran y los acompañan en el proceso de consecución de los financiamientos correspondientes. Aquí, el tema que nos ocupa, podemos abordar que existen dos tipos de fuentes de financiamiento que pueden hacernos llegar los recursos para nuestro emprendimiento. Hay dos. Pese a que todos sabemos que nuestro sistema financiero mexicano es muy amplio, que ahí nos encontramos, por una parte, la banca de desarrollo, que son fideicomisos del gobierno federal, que tienen programas de apoyo exclusivos a la micro y pequeña empresa. Nuestro sistema productivo nacional está integrado por el 98% de micros y pequeñas empresas. Y hay fideicomisos del gobierno federal que apoyan a esas empresas. Hay programas muy importantes, ¿verdad? Pero bueno, antes de adelantarnos, este sistema financiero mexicano, además de encontrar la banca de desarrollo, la banca comercial, las OFOMES, las OFOLES, las entidades de fomento, las uniones de crédito, bueno, un sinnúmero, las empresas de factoraje, hay un sinnúmero de ventanillas financieras que otorgan financiamiento, pero en plazas pequeñas como Baja California Sur, no vamos por la calle y no nos encontramos arrendadora tal, ¿no? Banco tal, no están contados con los dedos de la mano, no sé yo, un fondo de fomento, ¿existe o no existe? ¿Existía o no existía? O sea, por ahí me suena que el gobierno, que el Instituto de la Mujer, que, bueno, organismos, la Secretaría de Economía, que el programa de Tandeo, que todos hemos escuchado en televisión, pero realmente no sabemos cuáles y en dónde están que puedan representar una fuente real de financiamiento para nosotros. Para ello, te digo, no es el tema de la plática, pero sí les comento que sí hay, y hay asesores que los puedan llevar de la mano en eso. Lo que a mí me ocupa presentarles en este momento es que existen dos tipos de fuentes de financiamiento para una emprendedora.
las fuentes internas y las fuentes externas, para que vayan teniendo claro cuál sería el camino, ¿verdad? Por una parte tenemos las fuentes internas, que son capital social, aportaciones de los socios. Si no tengo socios, pues es una fuente menos, ¿no? Así de sencillo. Ahorros, lo que tengo debajo del colchón, lo que tengo en mi cuenta bancaria, lo puedo utilizar para obtener mi financiamiento. ¿Qué tan conveniente es? Por ahí dicen que es más conveniente trabajar con dinero ajeno siempre y cuando tengas bien calculado y bien determinado en tu plan de negocios que tu flujo de caja te va a permitir hacer frente a los gastos de operación más los gastos financieros. Porque si no sacas para el financiamiento, pues no va a ser negocio, pero además recuperarlo, ¿no? Entonces, si no hay más, si no obtuviste financiamiento por los ahorros, es una fuente, que también, por supuesto, lo vas a recuperar. También tenemos la realización de bienes o la venta de bienes. Si yo soy propietario de algún bien, de un terrenito, de una casa que tengo por ahí, por ejemplo, y tengo que echar mano de ello para hacerle frente a mi negocio, pues es muy válido y es una fuente interna de financiamiento porque es tuya, ¿no? O venta de acciones en el caso que se tenga ya una empresa constituida, ¿verdad? Y que te quieras capitalizar, pues puedes vender. Y en el caso de las fuentes externas, pues tenemos proveedores. Hay empresas que inteligentemente manejan, no se comprometen con un banco, no obtienen financiamiento. Es más, hoy por hoy los proveedores te dan crédito con tal de que les compres. Mira, te dejo la mercancía a 90 días si me la pagas. Perfecto, nomás cuídate que puedas pagarle a los 90 días, porque si no ya no te va a vender y te vas a quedar con la deuda, ¿no? Que se la tienes que pagar. Entonces, los proveedores es una fuente de financiamiento externa muy buena y conveniente. Y así te vas financiando a 90 días. Inclusive a veces dan mayor crédito dependiendo la magnitud de la compra, ¿no? Y el tipo de insumo. Están los bancos, que es la banca comercial, está la banca de desarrollo. La banca comercial son todos los bancos que conocemos que tienen, digamos, apoyos a las pymes, ¿no? Está la banca de desarrollo, que son esos fideicomisos del gobierno federal, tenemos Nacional Financiera, tenemos algunos Fonatur, FIRA, otros fideicomisos del gobierno que también otorgan crédito a la microempresa de distintos sectores, de todos los estratos de empresa, micro, pequeña, mediana y grande. Sin embargo, pues para ello, sobre todo en la parte de los bancos, por eso dicen que es muy elitista el tratamiento, ¿no? Te piden una serie de requisitos. Una serie de requisitos importantes. Uno de ellos, ojo, es el plan de negocios o el proyecto de inversión. Pero de ahí más, ¿no? Inclusive avales, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de las garantías es algo inevitable, ¿no? Tienes que tener una garantía, el grado de prelación, o sea, tienes que estar libre de gravamen, porque él va a quedar en primer lugar, te la va a grabar, si no le pagas, se cobran a lo chino, ¿verdad? Tienes que, si no tienes garantía, pues alguien que un aval solidario, garantía hipotecario, en fin, y el valor de la garantía normalmente es 1.5 a 1, es decir, que si tú pides 100,000 pesos, por ejemplo, hasta de 2 a 1 es la garantía, ¿no? Tendrías que tu valor real, comercial del bien que estás poniendo en garantía, pues debe ser del doble, ¿no? O del 1.5 superior. Hay también apoyos gubernamentales. Les decía hace rato, hemos escuchado que el Instituto de la Mujer tiene apoyo para las mujeres emprendedoras, para las señoras que hacen esto, la Secretaría de Economía, tal programa. Sí los hay, pero a veces no llegan hasta acá o están muy limitados. Entonces tendremos que hacer pues una exhaustiva investigación para ver de dónde podemos obtener esos recursos si necesitamos o deseamos financiarnos con una de estas fuentes externas. Está el capital semilla, están las incubadoras y aceleradoras de negocios y otros apoyos privados, ¿no? Esto nada más para darles un panorama general que sí hay, como decíamos al principio, sí hay fuentes de financiamiento que puedan apoyarnos en nuestro emprendimiento. Aquí la sugerencia, el tip, ¿verdad? Esta es la herramienta. El tip es que sea bien pensado, bien buscado y busquen asesoría. Busquen asesoría de especialistas que los puedan encaminar, que les ayuden a integrar esas carpetas de requisitos, porque por lo menos es una solicitud de crédito, una garantía y un avalúo de esa garantía, un plan de negocios, ¿no? Y el plan de negocios pues va con los estados financieros, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos, hay un proceso para la obtención del financiamiento, hay tiempos
de respuesta, de análisis de respuestas y tiempos en que te depositan el dinero si es que resultaste acreedor a ese crédito. Y bueno, también los tiempos juegan un papel importante porque a veces tengo el proveedor que me cotizó la máquina 150,000 pesos y ya cuando me llegue el crédito pues ya no tiene validez esa máquina, entonces ahora mi proveedor me la subió a 200,000 pesos y pues ya con el crédito no me alcanzó y pues ya no la compré, me quedé con el crédito y me lo gasté, ni negocio y deuda, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Ese es el punto que yo quiero traer a la mesa, más que decirte que hay un banco que te pueda prestar. Tú como empresario, como emprendedor, tienes que conocer esto. O sea, no es sencillo porque están las herramientas, porque están los pasos, porque están las fuentes, porque están las guías, porque está todo, porque hay mercado, porque hay necesidad. Es sencillo o simple, pero no es fácil porque tenemos mucha responsabilidad y porque tenemos que conocer muchas cosas y porque nada es gratis, ¿no? Todo requiere un esfuerzo o un doble esfuerzo, sobre todo en estos tiempos. Bien, y bueno, para finalizar nuestra charla, nuestra presentación, el tema de la administración, ¿sí? ¿Qué decíamos al principio, no? Ya evalué, me gusta estar retroalimentando, ¿verdad? Porque estar conectando para no perdernos, ¿no? Tenemos por un lado que ya evalué mi potencial emprendedor. Estoy seguro que estoy motivado, estoy seguro o segura de que tengo los atributos personales, estoy segura y seguro que tengo las habilidades y los conocimientos. Entonces ya tengo bien clara esa idea. Entonces dije, ya voy a ir al mercado, ¿sí? Ya voy a ir a revisar, analizar, entonces me voy a poner a trabajar sobre mi proyecto y plan de negocio, sobre esa validación que decíamos de la idea, que era uno de los principales problemas que los emprendedores no hacían, por eso entraban en ese rango del 75% de empresas que fracasaban, ¿no? Bueno, entonces me pongo a trabajar sobre mi plan de negocios y esto es muy importante. Si alguna o alguno de ustedes es totalmente nuevo esto del plan de negocios, no tienen ni idea, no sé cómo hacer un plan de negocios, pues hay mucha literatura, mucha bibliografía, hay información importante en internet, nada más que les pediría que fueran selectivos y consultaran más de una fuente. Y si no, pues también hay personas, hay agencias, hay especialistas que se dedican a esto, a apoyar, hacen trabajos de elaboración de proyectos, de elaboración de planes de negocios, porque pues es como todo, ¿no? Se te descompone el carro y por no gastar, pues tú lo metes mano, pues lo descompones más. Es como todo. Hay especialistas en la materia para apoyarlos en cada una de estas herramientas que hemos platicado. Entonces, no debe ser motivo de preocupación, más bien de júbilo, el saber y el conocer que hoy por hoy, además de que ya conozco estos tips, estos elementos, estas herramientas, también sé que hay expertos o especialistas que me pueden ayudar, que me van a cobrar, por supuesto, pero acuérdense que son costos conservadores, son costos en la proporción de la dimensión del proyecto, eso es muy importante. Es que a mí me platicó mi amiga que le hicieron su proyecto y le cobraron 100,000 pesos. Pues sí, pero normalmente es un porcentaje de la inversión total. Entonces, para que tengan una idea, les van a cobrar en el porcentaje de la inversión total inicial, ¿ok? Entonces, todo se puede hacer. Para eso están las otras herramientas, los otros elementos en el mercado que pueden ayudarles. Bueno, entonces ya decíamos que hicimos nuestro plan de negocio y ya sabemos de cuánto es esa idea, cuánto es lo que ocupo en insumos, suministros, en dinero, en infraestructura, en todo. Entonces ahora sí, ya conseguí mi fuente de financiamiento o pues ni modo, dispuse de lo que tenía en mi colchón o en mi cuenta de banco, pues empiezo los trámites, cumplo todos y cada uno de los trámites. Lo bueno que me alcanzó el dinero para esos trámites. Ya abrí la puerta. Decíamos hace rato, no termina en el momento de abrir la puerta. Inicia la lucha incansable. Inicia el coraje para sacar adelante. Ya nació el niño, decíamos, para sacarlo adelante de todo ese esfuerzo de gestación, ¿no? De todo ese esfuerzo que hicimos para que naciera nuestra empresa. Entonces, es algo denominado administración de mi negocio. ¿Cómo administrar mi negocio de manera correcta? Pues hay muchas formas.
Pero dentro de esas múltiples formas o maneras de administrar un negocio, existe pues la teoría, existe el modelo administrativo, existe la guía básica para administrar un negocio. El ABC de la administración es nuestro proceso administrativo, ¿sí? Que no podemos descuidarlo, no podemos obviarlo, porque entonces pues no funcionaría nuestro negocio. Pero antes de ver ese proceso en su justa dimensión, tenemos que tener presente esto. No lo olviden, ¿eh? La administración es una actividad básica y o fundamental de la organización. No es que ahora no voy a administrar porque tengo flojera, o no voy a administrar porque no vino mi empleado, o no voy a administrar porque me fui de vacaciones. Pues se acabó tu negocio, ¿no? Número 2, la administración se logra por, con y mediante esfuerzos coordinados. Ni eres todólogo, ni te conviene ser el hombre orquesta, porque no vas a avanzar, ¿sí? Si tú no avanzas, si no administras, no avanzas, ¿no? Ciertamente uno como propietario, como microempresario, como cuando vas iniciando un negocio, pues decíamos hace rato, tenemos que determinar la estructura organizativa mínima, pero suficiente. Entonces, por lo menos vas a tener una persona que colabore contigo. Y pues bueno, tiene que haber un esfuerzo coordinado entre ambas personas. Ambas personas tienen que jalar hacia el mismo lado. La cuerda la jalemos juntos con la misma dirección, ¿no? Y por supuesto, cumpliendo ambas partes lo que les corresponde. Obrero, patrón, en el argot laboral, ¿no? La efectividad de la administración, colegas, requiere el uso de ciertos conocimientos, aptitudes y práctica. Lo hemos venido comentando. Aquí vamos ya a aplicar, materializar, realizar aquellas habilidades y conocimientos que determinamos en el principio de nuestro proceso de emprendimiento que sí teníamos. Validamos que sí éramos capaces de hacerlo, pero además que sí sabemos hacerlo, ¿no? Ojo, esto me parece a mí un precepto muy claro que habla por sí solo, ¿eh? Fíjense la relevancia de este concepto. La administración es intangible, no se ve, no se toca. No podemos decir, mira, ahí está acomodada en aquella esquina la administración. No, la administración es intangible. Su presencia queda evidenciada por el resultado de los esfuerzos. Así de sencillo. Tú puedes decir, ese negocio está bien administrado porque está funcionando bien, porque tiene ganancias, porque recuperó su inversión. Esta parte de la recuperación de la inversión es muy importante. Voy a hacer un paréntesis aquí. Todos ustedes saben que cuando se inicia un negocio, se invierte un negocio en condiciones normales, sin pandemia, el horizonte de planeación para la recuperación de la inversión inicial de un proyecto son 5 años. ¿Sí? Por lo tanto, el emprendedor tendrá que tener en mente y tener claro que no va a renunciar de su trabajo o no se va a levantar de estar en la depresión y por eso negocio y pretenda vivir y comer de ahí, porque no es posible. A menos que sea otro tipo de negocios, que no quiero mencionar, que todos pensamos en este momento. Pero un negocio real, ético, correcto, en toda la extensión de la palabra. Así es, por eso los estudios han determinado ese horizonte de planeación, no lo digo yo, lo dicen los autores del libro, lo dice Raúl Colbú en su libro de planeación e ingeniería financiera, donde está determinado que el horizonte de planeación mínimo para que un proyecto, un emprendimiento de esta naturaleza, recupere lo invertido inicialmente y cubra sus gastos de operación y que tú puedas decir, ya después de cubierto todo eso, peso adicional es mi ganancia. ¿Sí? Pero en ese horizonte de 5 años, yo tengo que estar reinvirtiendo. Y el mejoramiento, la actualización de instalaciones, del local, etcétera, de mi imagen, ¿no? De lo que es mi branding empresarial, pues eso también implica costo. Entonces, es por eso que se determinan 5 años para que poder decir, el proyecto funcionó y gané. ¿Sí? Por eso la mayoría de las empresas, como no tienen este tipo de consideraciones, no abrieron los ojos a esto que hemos estado platicando, por eso fracasan en los 2 años o antes, ¿no? Entonces, que no se les olvide, esto sí me gustaría que quedara claro que es lo más importante del tema de la administración. La administración es intangible, no se ve, su presencia queda evidenciada por el resultado
de sus esfuerzos, ¿no? ¿Y cuál va a ser el esfuerzo? Pues llevar a cabo, aplicar un proceso administrativo que ahora vamos a comentar de manera breve, ¿verdad? Porque tampoco es una clase de administración, pero sí es un componente fundamental dentro de este proceso del emprendimiento. Y ojo, una microempresa, en una microempresa, la única posibilidad de competir es aplicando la administración. La única posibilidad. No puedes decir, hoy no administro, para no quedarte abajo, ¿no? Entonces, si vemos en nuestro esquema de la derecha, de mi derecha, una gráfica, un gráfico, un círculo, donde vemos 4 etapas, ¿no? Este es, por excelencia, el proceso de administración. Empezamos, dice número 1, planeación, 2, organización, 3, dirección y control. Este proceso es permanente, es continuo, ¿sí? Por supuesto que el primer día, el número 1, la primera acción y actividad va a ser la planeación. Y vamos a continuar organización, dirección y control. Pero a partir de la operación, de que iniciamos operaciones de nuestra empresa, no necesariamente va a ser este orden del diagrama, ¿no? Yo hago mi planeación mensual o hago mi planeación bimestral o semestral o anual por ejercicio. No sé, cada empresa tendrá sus políticas. Lo que no significa que en el momento de hacer una revisión, una retroalimentación, algún ajuste, no tengas que planear, pues vuelves a planear y no necesariamente tiene que terminar el ciclo completo. Eso es muy importante. O sea, ese es un orden, digamos, que se representa en el proceso administrativo. Sin embargo, tendrás que planear cuando tengas que planear. Y esto es fundamental. Si no planeamos, no podemos avanzar. En la etapa de la planeación, nosotros tenemos que determinar qué, con qué, cómo y para qué. Responder esas 4 preguntas, ¿sí? Aquí vamos a determinar que vamos a hacer presupuestos, vamos a hacer programas o planes para hacerlo. En la organización vamos a determinar cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, la estructura, las cargas de trabajo, los perfiles de puesto, ustedes van a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, etc. En la dirección, pues es dirigir y supervisar lo que se está haciendo y que lo que se está haciendo se esté haciendo de manera correcta conforme a lo planeado, a la etapa número 1, ¿verdad? Y finalmente el control se refiere a esa feedback o esa retroalimentación que tenemos en los procesos y en todas y cada una de las actividades dentro de la organización y poder determinar si algo no salió bien en esa evaluación, redirigir el esfuerzo, modificar o cambiar algunas acciones que no resultaron, ¿no? Y vuelve a iniciar el proceso, planeación, organización, dirección y control. Le voy a dejar aquí unos tips básicos para, ya mero terminamos, porque quiero darles un espacio, he estado hablando muchísimo para algunas preguntas o inquietudes que tengan sobre la charla, ¿no? Les voy a dejar acá unos tips para una adecuada administración de tu emprendimiento. Establece un propósito y fija claramente tus objetivos. Ese propósito es el fin último que persigues tú con tu emprendimiento. No es impresionar a nadie, no es presumir a nadie, no es ser mejor que nadie. Tienes que tener un propósito fundamental en tu vida. Tienes que tener un para qué, ¿sí? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Acuérdate que son los 5 para que pases la prueba de fuego, ¿no? Pero para lograr ese objetivo, esos propósitos, tienes que fijar tus metas, ¿sí? ¿Cómo? El objetivo es el fin último, decíamos. ¿Y cómo lograr ese fin último? Pues yo tengo que establecer esos peldaños, esos escalones que son metas, que las metas son precisamente aquellos preceptos que yo puedo cuantificar, ¿no? Yo quiero ser la mejor empresa de La Paz. Perfecto. ¿Lo puedes lograr? Claro que lo puedes lograr, pero pues eso es algo ambiguo, ¿no? Es integral, es general. Esa es la característica del proceso y del objetivo, del propósito, perdón, y del objetivo, ¿no? Ser la mejor empresa. Pero ¿cómo puedo yo llegar a ser la mejor empresa? Pues tengo que yo establecer esos cánones o establecer esos parámetros para poder evaluarme y decir, ya logré ser la mejor empresa. ¿Y en función de qué va a estar ello? Pues en función del establecimiento de mis metas. Para yo poder decir,
para yo satisfacer este propósito a través de mis objetivos, que quiero ser la mejor empresa, para mí yo tengo que dejar claro, la mejor empresa en La Paz para el 2025, abriendo 5 sucursales, diversificando mi producto a tal cosa. Ajá, ahí ya suena más creíble, ya tiene más sustancia. Entonces, ¿cuándo voy a decir que, poder decir que soy la mejor empresa de La Paz? Cuando yo cumpla esas metas. Y por supuesto, la recomendación innegable, esas metas tienen que ser retadoras pero alcanzables, porque en la mayoría de los casos nos ponemos metas tan retadoras que no las alcanzamos y saltamos del barco, ¿no? Ojo, esas metas tienen que ser muy, muy conservadoras, retadoras, pero que estén en tu posibilidad para que puedas lograr precisamente ese propósito. Otro tip, ejecuta el plan de negocios que desarrollaste, para algo lo hiciste, ¿no? Y más vale que vayas paso a paso, despacio que llevo prisa, dice el dicho, pero que vayas puntualmente cumpliendo, porque si tú te cambias de ruta, pues ya lo avanzado no va a funcionar y nunca te vas a encontrar con un resultado final. Asegura las ventas. ¿Cómo es que puedes asegurar las ventas? Te vas a hacer uso de los elementos y las herramientas que tengas a tu alcance. Principalmente conoce tu mercado, tienes que conocer sus gustos, sus preferencias, sus costumbres, los medios o canales a través de los cuales conoce lo que hay, las ofertas, ¿sí? Cómo le gusta comprar, si le gusta que le lleven a domicilio, si le gusta ir al punto de venta, si le gusta la sorpresa que le llegue el sobrecito de Mercado Libre, pues ni modo, pues afíliate a Mercado Libre, pues un ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que conocer a tu mercado. Define esa necesidad que ahí está, ubícate en esa necesidad y cómo le gusta a tu cliente, cuánto está dispuesto a pagar por tu producto o servicio. Yo normalmente les platico, fíjate que yo recién me saqué la lotería y voy a fabricar una pluma mágica porque me molestan las plumitas sencillas. Una tecnología, lo último modelo, es más, la tengo en el escritorio y me adivina. Perfecto. ¿Y tienes el dinero? Sí, tengo el dinero, la maquinaria, la infraestructura, todo. La pregunta es, ¿el mercado quiere esa pluma, quiere esa maravilla? ¿Tiene el poder adquisitivo para comprar esa maravilla? Pues si no hiciste tu estudio de mercado, no lo sabes. Entonces, a lo mejor quieren una pluma Bic que no sepa fallar y que cueste 3 pesos, ¿verdad? Entonces, esa plumita de 3 pesos sí la podrías vender sin ningún problema. Y tal vez aquella maravilla, por su costo, no la vendas. O tendría que estar dirigida a un segmento de mercado muy específico. Pero eso solo lo vas a saber cuando hagas tu estudio de mercado, ¿no? Elimina gastos innecesarios, es otro tip fundamental. Para ello tienes que discriminar o tener clara la diferencia entre costo y gasto, ¿no? Los costos se recuperan, los gastos no. Entonces, elimina esos gastos innecesarios. Cumple con tus obligaciones patronales, fiscales y legales. Y no descuidar al factor humano. El factor humano es el recurso esencial de toda organización. Colegas, el éxito es tuyo. Depende de ti. Y no olvides que la distancia entre tus sueños y la realidad se llama acción. Durante el proceso, todos los días, pregúntate, ¿lo que estoy haciendo hoy me acerca más a lo que quiero ser mañana? ¿O dónde quiero estar mañana? No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para alcanzar mi destino. Pase lo que pase, mantente enfocado. Persigue tus sueños y sigue avanzando hacia sus metas. Con estos preceptos, colegas, estoy segura que van a lograr su éxito. Lo único imposible es aquello que no intentas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por el tema. Sé que es un tema muy amplio, pero le agradezco mucho que haya tocado todos los temas principales para emprender. Espero que las personas que estén en vías del emprendimiento no se desanimen al ver pues los trámites, que la verdad pues sí, nosotros que trabajamos aquí en Canaco y que apoyamos en las gestiones sabemos el viacrucis que pasan muchas empresas, pero no, pues se tienen que llevar a cabo para poder seguir funcionando. Muy interesante. Sí, mira, Lidia, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque es justo
la reacción normal humana de cualquiera de nosotros que hemos emprendido o que pretendemos hacerlo. Ah, caray, no, triste realidad. Pero justamente yo creo que muchos de nosotros hubiéramos querido que alguien nos hubiera abierto los ojos en todo esto antes de empezar para no pertenecer a ese 75% de empresas que fracasan, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que conocer y de verdad es el mejor momento. Decíamos al principio, tenemos un común denominador todos. ¿Y cuál era? Ya sabemos, que en algún momento lo hemos pensado, lo hemos hecho, hemos fracasado, aún estamos, o simplemente queremos un ingreso extra. Pues lo podemos lograr. Adelante, maestra. Si alguien quiere participar, alguien solicitó el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta para la maestra Verónica, pueden escribirlo en el chat, yo se lo leo. Si gustan abrir su micrófono, le están agradeciendo la presentación, es muy buena, sí, muchas gracias. Carlos Alberto Castro, ¿puede abrir su micrófono, Carlos? Tiene levantada su mano, si gusta abrir su micrófono. Sí, tiene apagado su micrófono, Carlos Alberto. Aún sigue apagado. Mayra, adelante Mayra, en lo que Carlos revisa su audio. Si gusta abrir su audio. Para desactivar el audio está en la parte inferior izquierda. Si están en una computadora, ahí está. Carlos, adelante Carlos. Agradecer el curso y tomar en cuenta, ¿verdad? Tomarlo en cuenta para la intención que tenemos de seguir implementando el emprendimiento en nuestras actividades comerciales. Gracias, maestra. Muchas gracias, Carlos Alberto. Mayra, ¿desea realizar alguna pregunta? Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Adelante, sí. Mayra. ¿Me escuchan? Agradecerles por este curso tan interesante. Me gustaría que siguieran dando información porque es muy valiosa e importante para todos nosotros. Y que Dios las bendiga siempre. Muchísimas gracias, Mayra. Igualmente, estamos a tus órdenes. Muchas gracias, Mayra. ¿Alguien más que desee abrir su micrófono? En lo que empezamos a despedir la videoconferencia. Yo sé que nos llevamos algo de tiempo, pero este tema es muy importante hoy en día, conocerlos, tener el conocimiento básico al iniciar un negocio. Nos ha tocado a nosotros atender empresas que en el camino están, no sabía que tenía que hacer este trámite, y no sabía que tenía que hacer esto. En ocasiones notamos que se frustran, pero pues los apoyamos para llevarlo a cabo. Muchas gracias, maestra. Con este tema les compartí un link de evaluación. Allí nos pueden apoyar a darnos su opinión o algún tema en particular que les gustaría que se llevara a cabo. Sí, con mucho gusto se lo proporciono a la maestra Verónica si está en sus manos llevarlo a cabo, o con otro expositor que nos apoye. La verdad es muy valiosa su información. Muchas Mayra, gracias. Tiene levantada su mano. ¿Tenía otra pregunta? ¿No? Ok, ¿alguien más? ¿Nadie más? No, yo sería todo, muchas gracias. Es que como no sé moverle, me estoy enseñando a moverle. No se preocupe. Nos gustaría un curso de enseñarnos a mover toda esta tecnología. Muy bien, aquí lo anoto, yo lo anoto aquí, sí, gracias, te tomo nota, Mayra, muchas gracias. Maestra, le agradezco a nombre de Canaco La Paz, a nombre del contador Juan Carlos Esqueda, que nos haya apoyado con este tema. Esperamos seguir trabajando con usted, con Pyme Group, se me estaba pasando el nombre, seguir realizando estos temas interesantes e importantes para nuestros afiliados y público en general. Pues le otorgamos el presente reconocimiento a la maestra en Ciencias Verónica Gabriela Cendrero Madinabeitia por su valiosa exposición de la videoconferencia informativa Herramientas para el Emprendimiento.
es directora general en Asertiva y Asociados SC. Este tema tuvo una duración aproximada de 2 horas. Le agradezco mucho, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a 18 de mayo del 2022, que firma nuestro contador y presidente de la Cámara, Juan Carlos Esqueda Han. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a los asistentes. Antes de cerrar, en el chat les compartí un link, si son tan amables de apoyarme a contestarlo. Antes de cerrar, si gusta algún tema adicional que desee compartir, maestra. Pues darles las gracias por tomarse este par de horas de su mañana, de sus actividades. Siempre es importante reflexionar y aprender sobre nuevas cosas, o no tan nuevas, pero sí hacer reflexiones que nos permitan mejorar y sumar. Definitivamente, como dice Herbert Spencer, el gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción. Entonces los invito a accionar, los invito a hacer las cosas, a llevar a cabo esos sueños, pero precisamente dotándonos de estas herramientas, utilizando estas metodologías que nos garantizan en mayor medida el éxito de nuestro emprendimiento. Muchas gracias y por supuesto tomaremos en cuenta, tenemos nuestro catálogo de servicios, actividades en el tema en el uso de las tecnologías de información, sobre todo el tema del e-commerce, de las tecnologías de comunicación, la comunicación propiamente y muchos otros aspectos a través de Asertiva 360 y Asociados y nuestro socio comercial Pyme Grow, que es asesoría y consultoría integral. Sí, muchas gracias también al ingeniero Manuel Salgado que nos acompañó de Pyme Group. Pronto estaremos aquí programando algún tema con ellos para llevárselos a cabo. Pues a nombre de Canaco La Paz les agradecemos a todos por su participación y asistencia y daremos por concluida la conferencia del día de hoy. Adelante. Un favorcito, si pueden prender su cámara para tomar la captura de pantalla, es importante para nosotros tener la evidencia sin ningún problema. Los que puedan, sé que algunos están en su trabajo, si nos hacen el favor de prender su cámara y para poder tomar la foto del recuerdo. Los que tengan posibilidad de abrirla, que nos apoyen, por favor. Sí, por favor, para tener una sonrisa, nuestra mejor postura de esta mañana. Muy contentos por haber terminado una videoconferencia. A ver, por favor, 1, 2, 3, va la primera. A ver, ahí está. Estamos saliendo. Otro, a ver, ¿quién más se anima a prender su cámara? Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Enhorabuena a todos y estamos en contacto. Muchas gracias, colega Manuel Salgado, muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, adelante todos. Gracias. Éxito, vayan por él. Gracias, que tengan un excelente día. Buen día. Hasta luego, que estén muy bien, saludos.